ratito nada más, Rodrigo Alegre nos hablaba de este revés para Marcelo Corazza de parte de la justicia. Está Ignacio González Prieto con nosotros para ir a fondo con los detalles de esta situación, Nacho. Sí, Silvia, y esto tiene una explicación jurídica. Te digo que lo van a ir a buscar a Marcelo Corazza a la casa. Va detenido, lo resolvió la Sala Quinta de la Cámara del Crimen de la Capital Federal. ¿Qué es lo que dice básicamente el Tribunal de Alzada, que es una cámara de apelaciones previa a lo que va a ser el proceso de juicio oral? Lo que dice la Cámara es, los delitos no prescriben. Por lo tanto, la Cámara considera que todos los delitos que se le pueden imputar a Marcelo Corazza tienen vigencia plena. De esta manera lo que hace la Cámara es resolver varias situaciones. Le revoca la libertad, es decir, pierde el beneficio de la libertad, vuelve a prisión. Lo declararon coautor de asociación ilícita por trata de personas, nada más ni nada menos. Es un delito muy grave porque esa asociación ilícita se encargaba de cometer varios delitos vinculados a los menores de edad. Y por otro lado, la causa, lo que dice la Cámara es: el juez y el fiscal deben declararse incompetentes y la causa debe girar a la justicia federal. ¿Por qué esto? Esto es una explicación técnica. La justicia federal tiene dos grandes columnas vertebrales. Los delitos federales son de dos tipos. Un delito federal son los que afectan el erario público, es decir, el tesoro del Estado. El contrabando, el lavado de dinero, la evasión fiscal. La otra columna son los delitos contra la seguridad pública, como por ejemplo el terrorismo, el secuestro extorsivo, pero también la trata de personas. Claro. Entonces, con muy buen criterio, la Sala Quinta de la Cámara del Crimen de la Capital dice: ya esto pasa a la jurisdicción ordinaria, tiene que ir hacia la jurisdicción federal. De esta manera le dan la razón al fiscal de Cámara, el doctor Ricardo Sáenz, que con muy buen criterio le había dicho a la Cámara: miren que hay elementos suficientes para considerar que Marcelo Corazza es también miembro de una asociación ilícita. ¿Compuesta por quién? Por Francisco Angelotti, Andrés Charpenet y Raúl Mermet, que son los otros tres involucrados que están con prisión preventiva y están procesados por esto, Silvia. Están procesados por abusos sexuales, ultrajantes y con acceso carnal, prostitución de menores, pornografía infantil y corrupción de menores. ¿Y todo eso le va a caber a Corazza también? Esa es la gran pregunta, esa es la pregunta del millón, Silvia. Cuando la causa pase a los tribunales federales de Comodoro Pi, ¿qué va a pasar con Corazza? ¿Le van a cargar en la mochila o le van a tirar por la cabeza todos estos delitos que le imputan a los otros que están detenidos? ¿Por qué? Porque ahí tenés el artículo, por ejemplo, 119 del Código, que son los abusos sexuales con acceso carnal o los ultrajantes, que tienen penas que van de 8 a 20 años de prisión por la reiteración, por la vulnerabilidad de la víctima, por ser menores de edad. ¿Y ahí, de alguna manera, cabe alguna diferencia por el rol de cada uno? ¿Cuál era el rol de Corazza en ese caso? Bueno, ahora ese es uno de los temas de la asociación ilícita. ¿Por qué? Porque la asociación ilícita, a diferencia de lo que cree mucha gente, es algo difícil de probarse. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo me junto con vos, Silvia, con Nacho y con Mariana, y salimos a robar un banco. Robamos un banco hoy, robamos un banco mañana, robamos un banco pasado. Esos serían robos agravados en poblado y en banda, en concurso real. Pero no significa que nosotros seamos una asociación ilícita. ¿Por qué? Porque una asociación ilícita, vos lo que tenés que probar es jerarquías, premeditación, diferencias de roles, modus operandi en la comisión del delito, ¿no? La reiteración del delito, el sostenimiento en el tiempo. Entonces, ahora lo que va a pasar es lo que planteas vos, Silvia. Es decir, la causa va a pasar a los tribunales de Comodoro Pi y van a decir: a ver, estos tres señores que están en prisión, procesados por estos delitos graves, porque acá lo que se está investigando es menores de 13 y menores de 18. Y a Corazza se lo acusaba de cooptarlos, ¿no? Claro, a Corazza en realidad tenía una calificación que era muy leve. ¿Por qué? Porque el hecho concreto que le imputaban a Corazza es que él se había contactado con estos
Un día habían viajado en auto hacia la Plaza Miserere en el barrio de Once, aquí en Capital. Se habían puesto 2 autos a la par y uno de los integrantes de la banda le había dicho a Corazza: che, mirá, tengo un chico acá para vos. Y Corazza lo subió al auto, viajó hacia la Costanera Sur y tuvo prácticas sexuales él frente al menor de edad, sin generarse una maniobra, por ejemplo, de abuso sexual gravemente ultrajante y tampoco de acceso carnal, pero sí una situación que puede generar, por ejemplo, la corrupción de menores. Sí. Entonces, ahí hubo diferencia de criterio entre el juez de instrucción y el fiscal de instrucción. Los dejaron procesado por un delito más chico y le permitieron quedar en libertad. Ahora lo que hace la Cámara... Cambia totalmente. Cambia totalmente. Escucha al fiscal de Cámara y dice: a ver, los argumentos del fiscal de Cámara Sáenz. ¿Qué está diciendo el fiscal? El fiscal está diciendo: cuidado, porque Marcelo Corazza es miembro también de la organización ilícita. Y lo que lo complicó mucho a Corazza fue el trabajo que hizo la división de cibercrimen de la policía de la ciudad. ¿Qué encontraron? Porque ahí encontraron chat. Yo acá me anoté algunas cosas. Por ejemplo, hay un chat donde conversa con una persona y la otra persona le dice... ¿Es un menor o es uno de los integrantes? Un adulto. Ajá. Y el adulto le contesta: soy manager, vendo bandas, pero te aviso que trabajo con chicos. ¿Con qué chicos?, pregunta Corazza. Y el otro contesta: chicos que venden contenidos, fotos, videos y esas cosas que vos ya sabés. Y ahí empieza toda una conversación en cuanto a los precios, las tarifas, dónde lo hacen, qué tipo de maniobra se puede hacer con los jóvenes. Y hasta aparece un chico más o menos de, no está claro si es menor de 18 o tiene 18, un chico de Temperley, futbolista, por ejemplo. Ajá. Todos esos chats los tomó la Cámara, verificó lo que estaba en el expediente, escuchó la advertencia del fiscal Sáenz y dicen: no, a ver, venga para acá Corazza. Pero alguna de esas cuestiones que estaban en una conversación de chat, Sí. ¿habían pasado a la acción? Bueno, eso es lo que va a tener que comprobar ahora la justicia federal. ¿Por qué? Porque acá se vienen investigando delitos, Silvia, desde 1999. De 1999 por lo menos hasta el 2001. Es una franja bastante amplia, con 11 víctimas que se presentaron. Bien. Y con potenciales víctimas más. Entonces, acá el tema es: ¿hacia dónde va la causa? ¿Va hacia una asociación ilícita? ¿Va hacia una asociación ilícita que además cometía el delito de trata de personas? ¿Va hacia una asociación ilícita que se aprovechaba de la vulnerabilidad de las víctimas y cometía abusos sexuales, prostitución de menores, pornografía infantil y también corrupción de menores? ¿Qué es lo más grave de todo esto, Silvia? Que la sospecha de la justicia es: esta banda viajaba a Misiones, captaba chicos en Misiones, los traía hacia el Gran Buenos Aires. La mamá de uno de ellos tenía una quinta en General Rodríguez. En General Rodríguez se generaba toda una maniobra de engaño, los preparaban a los menores y luego los ofrecían a potenciales clientes en la capital, en el Gran Buenos Aires, y hasta los consumían los miembros de la banda. Es un horror. Tremenda. Mariana tiene una consulta. Sí, con respecto a esto que preguntabas vos recién, Silvi, si lo habían pasado a la acción. El tema también es que estos chats lo que hablan, estaba justo repasando un poco lo que comentaba Nacho, que uno de los mensajes de audio que se peritan en el teléfono, que de hecho se pudo abrir, se pudo extraer toda la información, y gracias a eso se pudo acceder a las comunicaciones de mensajería de WhatsApp, entre ellas de audio, que fueron transcriptas. Y por ejemplo, en una parte de la que decía Nacho, textualmente dice: bueno, te comento, yo vendo, soy manager, vendo bandas, pero fuera de vender bandas trabajo con chicos que venden contenido, fotos, videos y esas cosas. Tengo uno de mis chicos que hace encuentros aparte de eso. Una vuelta me habla una persona para hacer encuentros, a lo cual yo le ofrezco, le doy detalles de cuánto valían, qué era lo que hacían y demás. Me pregunta de dónde soy y le digo de dónde es el chico que quiera su servicio. Me dice que, al igual que una persona que está borrada, el de Temperley, y ahí es donde la justicia empieza a tener, Nacho, entonces muchísima más información para ya empezar a pensar no en el consumo de servicios, sino en participar de esa red. Claro, acá un poco lo que conversábamos con Silvia. Miren,
Lo que preguntaba Silvia tiene mucha lógica desde lo que es la teoría del delito. ¿Por qué? Porque los delitos son totalmente distintos. Vos, por ejemplo, tenés el artículo 131 del Código Penal, que tiene una pena de 6 meses a 4 años de prisión, es el delito de grooming. El delito de grooming es generar maniobras de engaño, conversaciones, intercambio de fotos, intercambio de videos y hacerte pasar por un menor para engañar a un menor. Pero en ese caso, vos no tenés el encuentro físico del menor y el adulto. Entonces, lo que decía Silvia es lo que se tiene que preguntar la justicia. ¿Cómo eran esos encuentros? Esos encuentros, por ejemplo, tenían maniobras de corrupción de menores, que es romper la maduración natural de un menor y el menor no está preparado, por ejemplo, para vivir una experiencia sexual. Eso o quedó a nivel de chat, de intercambio de fotos, por ejemplo. Eso es un tema, es decir, la paleta de delitos son muchos. Puede haber grooming, puede haber corrupción de menores, puede haber prostitución de menores cuando hay un interés económico y hay una parte activa y una parte pasiva. Lo peor son los abusos sexuales, porque no es lo mismo para el Código Penal un abuso sexual simple que un abuso sexual gravemente ultrajante, que un abuso sexual con acceso carnal. Cambia totalmente la escala penal. El primero empieza con penas que van desde los 6 meses y el último termina hasta con 20 años de prisión. ¿Y qué pueden hacer los abogados? Yo lo veo complicado, lo veo muy complicado. Pueden decir, bueno, hasta que... Yo lo veo muy complicado, Corazza. Lo veo muy complicado. Por ejemplo, ¿podrían pedir la exhibición de prisión? La exhibición de prisión ya la perdieron. La excarcelación ya la perdieron. Ahora ya resolvió la Cámara. Esta causa está siendo... El tema de la prescripción estaban ahora y también les la perdieron y ahora están yendo rumbo a una situación de procesamiento con prisión preventiva, rumbo a la justicia federal, que tiene un manejo, un código de procedimiento y protocolos distintos, te diría, en cuanto a los criterios de la justicia ordinaria. A partir de este giro ahora, ¿no? Vos hablaste de 11 denuncias concretas, pero que existía la creencia de que había más. ¿Puede ser que aparezcan esas nuevas? Y ahora es trabajo del fiscal federal y del juez federal. A ver, la sensación que a mí me da es que todos van a tener que ir al juicio oral a discutir la prueba. A discutir la prueba. ¿Por qué? Porque acá esta causa, básicamente, la vas a tener, Silvia, sustentada, apoyada en los chats, en mails, en teléfonos. ¿Las denuncias concretamente qué decían de Corazza? Las denuncias hablan de encuentros sexuales. Ah, bueno. Las denuncias hablan. Lo que pasa es que todavía no hay una víctima que diga que tuvo un encuentro sexual con Corazza. Es decir, todo queda registrado en los teléfonos. Todavía no tenés una persona que diga, sí, yo mantuve una relación sexual con Corazza. Eso todavía no lo tenés. Por eso te digo, en el juicio lo que van a tener que ir a discutir es punto a punto. La materialidad, es decir, la prueba, qué prueba hay en contra. ¿Y a partir de ahora ya se puede poner fecha a ese juicio o hay alguna otra instancia? No, todavía es una investigación que está en proceso. Y más ahora con el cambio a la justicia federal. Te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero que pasó lo mismo. ¿Te acordás la causa Nisman? Sí. La causa Nisman la inicia una fiscal y una jueza ordinaria. Cuando se hace la junta interdisciplinaria, donde estaba la Gendarmería Nacional y otros peritos, y la junta interdisciplinaria le informa a la jueza Palmagini que a Nisman lo mataron, es la muerte de un funcionario federal en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, la causa pasa al fuero federal. Claro. En el fuero federal lo toma otro fiscal, en ese caso el fiscal Tayano, y el fiscal Tayano indica una serie de medidas para hacer. Y vos fijate que la causa nunca pudo llegar, por ejemplo, a juicio todavía. Esta causa es distinta en cuanto a lo probatorio y en cuanto a la dinámica, pero yo calculo que cuando pase a la justicia federal, el juez federal y el fiscal federal van a tomar el expediente y van a hacer lo que vos muy bien planteabas, Silvia. Bueno, a ver, ¿qué tenemos contra este, contra este, contra este, contra este? Lo peor que le puede pasar a Corazza desde el punto de vista legal, penal, es que se empiece a acercar su situación a la de los otros. Y ahí tiene que ver con la aparición, por ejemplo, de víctimas. Ignacio. Que digan, sí, yo estuve con Corazza tal día, tal fecha, en tal lugar. No, quería preguntarte, o sea, en definitiva,
esto que en un principio se pensaba que era algo que había sucedido hace mucho tiempo, por la información que vamos teniendo, aparentemente era algo que podría estar sucediendo ahora, con otras modalidades, pero ahora. Sí, exactamente. Lo que dice la justicia es, esto no prescribe. ¿Qué es lo que plantea la Cámara? Bueno, tenemos suficiente prueba como para sospechar de que acá hubo lo que se llama en derecho el delito continuado. ¿El delito continuado qué es? El delito continuado es la continuidad de la materialidad de un delito cuando hay repetición de las formas, cuando hay pase de tiempo y cuando hay víctimas involucradas en esa maniobra. Las víctimas pueden ser repetidas o no, Claro. es decir, pueden ser siempre las mismas personas o pueden ser personas nuevas. Por ejemplo, esta causa se puede encontrar con un delito continuado de, por ejemplo, una víctima que diga, sí, a mí me abusaron 7 veces. Claro. Después Y aparezca después otra que diga una vez. Hay otra Pero es que la diga 2 modalidad que veces. se sostiene en el tiempo y se Sí, repite. eso se llama en derecho penal delito continuado, la continuidad de la ejecución de una escena. Lo que está diciendo acá la Cámara del Crimen es, acá hubo delito continuado. ¿Delito continuado de qué? Hubo una asociación ilícita, Decime- hubo trata de personas, hubo corrupción Y de los menores, abogados de abusos Corazza, al sexuales. plantear prescripción, ¿no están admitiendo entonces los hechos? Lo que pasa es que los abogados de Corazza piden la prescripción por Porque el si delito. vos no hiciste, no Claro. cometiste el delito. Los abogados lo que quieren es quedarse con la calificación que le había Claro. quedado a Corazza. Que, a ver, para que la gente lo entienda, era chiquitita así. Menor y la de responsabilidad. ahora es así. Es decir, los abogados se jugaron una carta para decir, bueno, con esto chiquito que lo están acusando, nosotros pedimos la prescripción. Ya pasaron muchos años. Pero la Cámara le contesta, no. Esto no solamente no prescribe, sino que miren todo lo que hay acá. Claro. A Corazza se le dio vuelta totalmente. Es como que iba en una lancha y la lancha se le dio vuelta y ahora corre peligro de quedar ahogado. Dijiste que lo van a ir a buscar, porque esto tiene que ver con que puede haber, puede considerar la justicia fuga, peligro de fuga o algo así. Exactamente. Vos acá lo que tenés, Silvia, es la decisión del juez Sánchez Sarmiento le dio la posibilidad a Corazza de quedar en libertad. Por supuesto, el juez le puso algunas medidas, por ejemplo, no salir del país, fijar un Claro. domicilio, Tendría que informar si presentarse en una comisaría, en el juzgado. Pero ¿qué es lo que dijo el juez Sánchez Sarmiento? No hay peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Ahora la Cámara considera todo lo distinto, porque Claro. cuando te mandan a detener a una persona es porque el tribunal sospecha de que puede haber alguna maniobra. Así que Corazza y los otros 3 detenidos van a quedar procesados y detenidos todos. ¿Y ahí terminaría el círculo, digamos, de esta asociación ilícita o podría aparecer algún otro Mirá, integrante? en este tipo de delitos se ven jerarquías, son organizaciones piramidales, donde tenés generalmente un líder y donde tenés distintas jerarquías hacia abajo. Puede haber segundas, terceras, cuartas Hablaste líneas. de Misiones, ¿podría haber una pata allá? Bueno, de hecho uno de ellos, yo soy muy malo con los nombres, de hecho Angelotti, Francisco Angelotti, que es considerado hoy el líder de esta asociación ilícita, tenía familiares y contactos en Misiones. Entonces, cuando vos empezás a investigar una asociación ilícita, generalmente se descubren algunos y después se va abriendo el abanico. ¿Te acordás la causa de Independiente? Sí, claro. Que se hizo aquí en los tribunales de Avellaneda. Bueno, en la causa de Independiente, en un primer momento, se pensó en la posibilidad de una asociación ilícita. Después se comprobó que en realidad no había, que había 8 personas involucradas que no tenían trato entre sí, pero sí habían tenido contactos para abusar de menores Que de no edad. existía esa jerarquía, Claro. no había un líder, etc. Exactamente, y cuando empezaron a revisar quién era cada uno, había uno, por ejemplo, que era representante de jugadores, había otro que organizaba torneos de fútbol, había otro que era comerciante, había otro que estaba en el ámbito de las relaciones públicas, es decir, había un árbitro de fútbol. Eran distintas personas que en un primer momento alguien dijo, che, ¿no será una asociación ilícita esto? A ver, empecemos a investigarlo. Y después, no, eran consumidores de una misma cosa, en este caso víctimas,
pero no tenían esa asociación ilícita, pero sí cometían el mismo delito. Y bueno, la causa continuó hacia ese lugar. Y a propósito de las víctimas, lo que decía Nacho, ¿no? Que si esto tiene que ver con denuncias de pronto de tiempo atrás, pero que si continuó la mecánica, la metodología, pueden aparecer víctimas más actuales. Sí, totalmente. Además acá, Silvia, también tiene un impacto la ley Piazza. Hay que ver las víctimas que aparecen, qué relato dan, de qué tiempo te hablan, y a partir de ahí se puede valorar la ley Piazza. La ley Piazza fue una ley que se aprobó en el 2015 y después tuvo una serie de correcciones hasta el 2017. ¿Y qué dice la ley Piazza? Habla justamente de la prescripción y de empezar a contar el tiempo de la investigación desde el momento que la víctima denuncia. Y esto es una ley muy importante que le da como una especie de chaleco protector a las víctimas. Así que se abre una instancia totalmente distinta. Yo creo que los abogados creo que tienen que haber sospechado de que esto podía pasar a la justicia federal. Porque es un delito puro, es un delito federal Lo puro. último y cortito, su condición de allegado a la televisión, de productor y todo lo demás, ¿era un elemento que él utilizaba para atraer a las víctimas? Y Silvia, mirá, este chat que yo te leía, soy manager, vendo bandas, trabajo con chicos que venden contenido de fotos y videos, le dice otra persona a él. Él estaba en un ámbito donde podía generar este tipo de maniobras. A ver, con esto saco a Corazza y hablo un poco de los abusadores sexuales. Los abusadores sexuales son como una especie de zorro que va siempre a los gallineros a buscar una potencial víctima. Es decir, vos querés ver a un abusador sexual, ¿dónde te lo vas a encontrar? Claro. En lugares, por ejemplo, un abusador sexual que tiene como patrón de ataque los niños. ¿Dónde va a ir un abusador? Jardín de infantes, guardería, clubes, plazas, parques, lugares donde él pueda acercarse a su potencial víctima. Entonces, con esto que vos me decís de Corazza, Silvia, vos sabés que el ambiente de la televisión, de los concursos donde se selecciona gente, donde hay mucha gente que está desesperado en salir frente a una cámara, en participar un atractivo muy especial y superior a otros. Participar de programas de televisión de gran rating, la posibilidad de que sea un trampolín que le va a cambiar la vida, firmar publicidades, crecer en las redes sociales, crecer en lo comercial. Ser famoso, sí. Ser famoso, es decir, es como... Es una linda carnada para cazar una potencial víctima. Así que bueno, te digo que esto recién empieza. Con este giro. Gracias, Nacho. Vamos a volver sobre el tema. Ahora título.